Gilberto Ramírez Espinosa es un hombre que nació en medio de los libros. Es de Mosquera, estudió en la Nacional y tuvo sus veleidades con la izquierda. Así es, así es. Ahora lo veo por otro lado. Sí, señor. Así es. ¿Qué pasó? Bueno, digamos que hay una filiación, si se quiere, de familia. Nunca ha sido muy política, que digamos, Sí. en el sentido de estar afiliado a partidos y demás. Pero sí hay cierta tradición de rebeldía o de inconformidad hacia lo que ha sido diferentes gobiernos en Colombia, de la situación en Colombia. Digamos que por beneficio de la duda, la tradición política que en Colombia aparentemente encarna esa tradición de rebeldía y de descontento, pues han sido las izquierdas en general, porque digamos, grupos de izquierda son muchos. Yo que soy historiador a veces digo que uno no hace la historia de la izquierda, sino la arqueología, porque esos son fragmentos de fragmentos de fragmentos de organizaciones. Digamos que también estudiar en la Nacional como que remarcó aún más ese interés, que no era sino una inquietud por conocer y formarse políticamente. Digamos que eso fue con lo que me encontré inicialmente, con las izquierdas en general. Usted pasó, mejor dicho, hizo lo de Plinio Puleyo. Plinio me decía aquí hace unos días, una barbería histórica que hice con él, el 9 de abril exactamente, que él se arrepentía de haber pertenecido a las filas del movimiento que él bautizó así, del ELN. Él lo bautizó. Él contó eso aquí. Claro. Cuando una persona de esa dimensión toma una decisión de esas es porque las izquierdas están en crisis en el mundo. Nacen en crisis, nacen en crisis. ¿Por qué? Porque ellos suponen que sus ideales son, digamos, tan elevados, que a pesar de sus resultados priman sus buenas intenciones. De manera que ante los fracasos que han acumulado a lo largo de la historia, aquí no ha habido errores, sino traidores, ¿cierto? Aquí ha habido traiciones a la revolución, a los movimientos y demás. Entonces es una lógica perversa porque de alguna u otra manera nunca está mal ese sistema de ideas, sino quienes pertenecen al mismo, ¿sí? Entonces eso, digamos, yo tuve una conclusión y fue que justamente cuando me invitaron a pertenecer a un partido y a formalizarme en un partido de izquierda, fue que yo me abstuve, me retiré y demás. Siento que en algún momento cualquier organización que le llegue a exigir más lealtad que inteligencia no puede ser una organización que le exija dar lo mejor de sí mismo. Y eso fue, digamos, a lo que yo me estrellé. Fue una experiencia, de hecho, muy corta. Yo estudié de 2008 a 2012 en la Nacional. Fue una época muy intensa en la universidad. ¿Estudió historia? Historia. Sí. Soy historiador de la Nacional y entré en un año que a nivel nacional e internacional presentaba varias coyunturas para volverse de izquierda, por así decirlo. En 2008 estaba en auge el segundo gobierno de Uribe, que fue uno de los más polémicos, si se quiere, ¿sí? Dado que Colombia no tiene una tradición de reelección, por lo menos de reelección inmediata. Y de alguna u otra manera, pues eso forzó las instituciones y los poderes públicos en Colombia, que fue de una manera muy palpable en el ejercicio de la oposición política, en ese momento pues encarnada por el polo democrático. Digamos que ahí fue un primer impulso hacia la política, o el interés hacia la formación política. Y una coyuntura internacional, la gran crisis económica de 2008, que por lo menos desde la Nacional, que de alguna u otra manera ha reciclado las famosas ideas marxistas de una u otra manera, Sí. pues era el ideario que se presentaba como a explicar que, fíjense, el capitalismo efectivamente vuelve a mostrar su peor cara. Entonces digamos que ese fue un impulso. Y sin embargo, a pesar de todo, porque es un tanto paradójico lo que voy a decir, pero yo en las izquierdas me formé con mucha libertad, básicamente porque nunca me interesó pertenecer a una organización, pero sí, digamos, movilizarme por cierto tipo de intereses y demás. En la Nacional hay una figura que es emblemática, que quizá la figura de Camilo Torres.
que es emblemática para la Nacional. El cura guerrillero, mejor dicho. El famoso cura guerrillero, que digamos su faceta de guerrillero es la más recordada, pero fue la más irrelevante, justamente porque no duró sino unos cuantos meses como guerrillero. Porque lo asesinaron los mismos. Los pusieron los mismos de su organización. Sí. Y él ante O todo, lo llevaron a que lo asesinaran, o lo llevaron al combate, mejor dicho. así es, No a que lo asesinaran, sino que pereció en combate. así es. Pero antes de eso él había tenido una trayectoria como sacerdote, por supuesto, como científico, porque fue profesor de la Universidad Nacional. Y él insistía mucho en un mensaje que se volvió, si se quiere, consigna de las izquierdas, que era el mensaje de la unidad, ¿cierto? Que entre múltiples grupúsculos y demás, pues son más las cosas en las que supuestamente se coinciden que en las que se separan. Y sin embargo, la historia de la izquierda, desde ese entonces para ese entonces en el que yo estaba estudiando, no había sino lo que se bautizó en Colombia el canibalismo de la izquierda. Que, digamos, la gente se hacía expectativas eventualmente a las promesas de ellos, pero ellos, digamos, siempre quedaban con nada. O salían con cosas en falso, como el recrudecimiento de la lucha armada, que para muchos dentro de la izquierda, eso vale la pena reconocerlo, hubo gente de izquierda que estuvo en desacuerdo con esa salida. Justamente el polo, para el momento que te comento que yo estaba estudiando en la Nacional, era de esas organizaciones que estaban dando ese debate muy fuerte, de decir, oiga, este legado, hay que salir de este legado de la lucha armada. Porque Uribe, pues, digamos, eso hay que reconocerlo, independiente si se es uribista o antiuribista o todo lo que se teje en torno a la figura de él. Pues fue una persona que marcó y dejó un antes y un después para Colombia, y más en materias de seguridad. Sobre todo un país que ha sufrido tanto el conflicto armado de una manera inédita a la región, y eso, digamos, tenía una carga de responsabilidad muy fuerte ante la izquierda, que siento yo al día de hoy sigue sin estar a la altura de asumir la responsabilidad política, sobre el desangre que ha vivido este país. Digamos que ahí ya me empecé a enfrentar fue con un tema ético, es decir, ser de izquierda a la larga es ser cómplice de personas que sin ningún temor han promovido el secuestro, la extorsión, el terrorismo, ¿sí? Y eso no va conmigo, definitivamente. Eso no puede ir conmigo. La droga impregnó la izquierda, mejor dicho, el narcotráfico se metió de lleno a los movimientos de izquierda. Sobre todo a la Armada, justamente. Por eso sí. En el caso Porque especial. ahí están todas las formas de lucha. Claro, claro. Digamos que cuando tú crees que, justamente eso es lo que te mencionaba ahora, cuando el fin se pretende ser tan superior que cualquier acción, por macabra que sea, está justificada, Sí. pues ya cualquier horizonte ético, digamos, queda en suspenso. Y eso hace que toda su militancia o la gente que de alguna manera ha guardado simpatía con esos ideales, pues se van ante dilemas que son irresolubles, porque la izquierda nunca ha dejado de comprometerse con ese tipo de legados. Entonces, digamos que ese fue un motivo muy fuerte yo para ya retirarme. Y otros de tipo ya académico, ¿no? Pues efectivamente el terminar la carrera y el seguir descubriendo por cuenta propia otras ideas, que fue lo que me llevó a donde estoy ahora, con la editorial con la que trabajo. ¿Usted qué profesión desarrolla ahora? Yo justamente ahorita estoy como editor, sí. Editor. Sí, señor. Ya se acerca la Feria del Libro. Así es. ¿Qué recomienda usted en la Feria del Libro? Pues por Y supuesto, cuéntenos cuándo empieza y todo. claro, la feria empieza este 24 de abril. Eso ¿Ya? sí, señor. Al otro día del Idioma. Así es Sí. miércoles, el 24, y va hasta el 6 de mayo. Van a ser 2 semanas muy intensas. Nosotros, en particular, y esa sería mi primera recomendación, por supuesto, es que nos visiten a nuestro stand, el 19-19. ¿El stand suyo cuál es? El stand 19-19 del Pabellón Internacional. Ya. Nos encuentran como Unión Editorial Colombia. Que ¿Y es qué una, tienen ahí como para...? es una literatura bien particular porque A ver. en el contexto de la industria editorial colombiana, que por sí no es muy grande a la de otros países hispanos, de por sí que Colombia sigue siendo un país que lee poco, ¿sí? Si nadie me... O Muy lee, poco, ¿no? o leen lo mismo. Además con el aparatico en la mano, con el Google, Claro, del que es claro. tan amigo el señor Sergio Bajardo. Por Dios. Así es, así es. Y bueno, pues las cifras crecen de lectura, pero muy lento. Muy lento. Entonces, en comparación a otros países, pues todavía en Colombia se lee poco. Y además, cuando se lee de lo mismo. ¿Sí? Se reciclan muchos refritos y, digamos, nuestra editorial, que es muy cercana a temas, si se quiere, políticos, temas de actualidad. ¿Cómo cuáles temas?
Nosotros somos una editorial especializada en la llamada Escuela Austriaca de Economía, gente Sí. que se encarga de defender la libertad en todos los campos, pero especialmente en Libertario. uno. Sí, digamos que es una expresión que me es afín. ¿Por qué? Porque justamente reivindica esa Mejor rebeldía. dicho, ya no es de izquierda y no libertario. Sí, porque reivindica esa tradición de rebeldía que no es patrimonio de la izquierda. La rebeldía O sea no es un que los patrimonio político de la libertarios izquierda. son los mismos que en España hoy por hoy están tomando cierta fuerza. ¿Te refieres a los de Vox y Vox, sí. hay grupos libertarios dentro? Digamos que esto es una gran alianza, porque es entre libertarios y conservadores, que es otra expresión con la Sí. que yo me siento afín. De hecho, cuando a mí me preguntan políticamente hoy en día qué soy, les digo un poco en broma, pero pues es como me definiría. Yo soy un liberal reaccionario y un conservador anarquista. Buena cosa, ¿no? Esto, el hombre resultó, uy Dios, para pensar eso. Así es, así ¿Y es. cómo es un conservador anarquista? No, yo aquí retomo una frase que de pronto se recuerda más que la de Álvaro Gómez Hurtado, que hay más conservatismo que partido conservador. Así es. O sea, conservadores hay de muchas partes, no necesariamente pertenecen a una organización. Y en ese sentido, no es que cada quien vaya por su lado, sí, pero respeto unas tradiciones al margen de ciertas organizaciones, como en este caso puede ser el Partido Conservador, que se ha desdibujado bastante, por cierto. Entonces, en ese sentido es que hago esa relación un poco El sorprendente para algunos. conservadurismo, Sí, señor. el conservadurismo al que usted se refiere, ¿no? Algo más moral, si se quiere, más que político, algo Sí. asociado a costumbres, a tradiciones y demás, que promete una organización política. Y bueno, lo de liberal reaccionario sí es que es una frase que de hecho no es mía, es de un español que se llama el Marqués de Tamarón, Sí. que dice, soy un liberal reaccionario porque reaccionario se le decía en la Revolución Francesa a los nobles que yendo al cadalso para ser decapitados, pues reaccionaban. Y los jacobinos, sus verdugos, ¿Cómo ve a Colombia usted actualmente? ¿Te refieres en términos políticos? En todo, sí. Yo la veo en suspenso, digamos, como que no se decide nada para ningún lado. Como en una bicicleta estática. Más o menos, que uno no sabe como para dónde va del todo. Me atrevo a decir que no va mal, pero Tampoco va bien. no, en el sentido de no va mal es que no, o sea, no se hace lo que se tiene que hacer, pero lo poco que se ha hecho bien, pues al menos se mantiene, ¿sí? Por ejemplo, yo llego a su stand. Usted me dice a mí, yo le digo a usted, ¿qué libro me recomienda? Justamente uno que recomendamos hoy, del que vamos a tener un evento en la Feria del Libro, que se llama Una defensa del liberalismo conservador, de Francisco José Contreras. ¿Quién es Francisco José Contreras? Profesor de filosofía y de filosofía de Derecho, puntualmente en la Universidad de Sevilla, un autor español, Sí. que hace un folleto, que es un alegato, es un libro no muy extenso, 200 páginas, en defensa de lo que considera el verdadero legado que ha hecho a la civilización occidental, que la denomina de esa manera, el liberalismo conservador. Bueno. Yo los invito a todos para que asistan a la Feria del Libro. La juventud, las caras nuevas, la gente que verdaderamente quiere opinar, tienen aquí un asiento en la barbería. Y usted, doctor Gilberto Ramírez Espinosa, es bienvenido aquí. Muchísimas gracias, William. Gracias por estar.